Yo soy la cultura. Soy alta y soy baja. Soy vieja y soy joven. Soy el concierto de rock y la guitarra campesina. Soy capaz de contenerte cuando sientes angustia y de alegrarte cuando tienes pena. Estoy en la receta de tu abuela y en el plato que parece una obra de arte. Soy la risa en el semáforo y la seriedad en el adagio. Tengo el Nehuen del Cultrún y la calma del maestro cestero. Soy el relato de tus antepasados y las historias por escribir. Soy la soledad de la poetisa y el reconocimiento multitudinario. Estoy en las manos que transforman la madera en una lancha y en las que nos abrigan en invierno. Vivo en las araucarias milenarias y en las estatuas de la plaza. Soy lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Cuando el contexto nos endurece, la cultura nos sensibiliza. Porque cuando un virus nos quiere destruir, la cultura nos construye. Cuando la situación nos separa, la cultura nos une. Cuando la rutina nos atrapa, la cultura nos sorprende. Cuando el temor nos contagia, la cultura nos da el valor para seguir. Y cuando la desesperanza se apodera de nosotros, la cultura nos devuelve la fe. Porque la cultura nos hace más humanos, pero sobre todo nos hace más chilenos. Yo soy la cultura y ahora, más que nunca, soy su mejor aliado. Yo soy la cultura y tú también. Este conversatorio de Mi Historia de Mundo, Inmigrantes y Plan Nacional de la Lectura, en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro, que se celebra, ¿cierto?, el 23 de abril, se hace este lanzamiento oficial de una iniciativa inédita en la región del Biobío, Mi Historia de Mundo. ¿Por qué diríamos inédita? Porque es un proyecto que propone la realización de un trabajo colaborativo entre la ciudadanía migrante que reside en nuestra región e ilustradores locales, con el objetivo de visibilizar la multiculturalidad a través de un libro de cuentos ilustrados. Estos son los laboratorios de escritura, en donde 15 migrantes provenientes de Ecuador, Haití, Venezuela, Colombia y Perú aprenden herramientas para narrar una historia, los que darán como resultado el diseño y edición de un libro de cuentos infantiles, ya que es un recurso didáctico que nos permite favorecer la educación en la multiculturalidad. El resultado final es una publicación de cuentos con ilustraciones de creadores locales que darán a conocer las costumbres, tradiciones, experiencias y emociones en torno a migrar y vivir en otro país. Nos acompañan esta mañana para conversar sobre este proyecto Carolina Tapia, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región. Hola, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. María Fierro Andreu, que es presidenta del directorio de Fundación Trabajo para un Hermano. Muchas gracias. Dilma Cifuentes, que es coordinador del proyecto Mi Historia de Mundo de la Fundación. Hola, ¿cómo están todas? Hola, Dilman. Buen día. Bienvenido. Natacha San Martín, más conocida como Nati Ilustra, que es ilustradora también de nuestra región. Hola, gracias por Hola. Gracias por la participación también. Viviana Yepes, que es alumna del laboratorio narrativo, que va a ser que va a contar con el desafío de escribir un cuento. Hola Lorena, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Viviana? Nos gustaría comenzar a abrir esta conversación preguntándole a Carolina cómo se gesta esta iniciativa, porque vemos la fundación, ¿cierto? Trabajo por un hermano, Plan Nacional de la Lectura, Regional, perdón, de la Lectura, el Seremi de Cultura, ¿cierto? ¿Cómo se gesta este proyecto, Mi Historia de Mundo, desde la Seremi de Cultura? Bueno, Lorena, primero saludar a todos los que están conectados el día de hoy en nuestra transmisión. Hoy es un día de muchas actividades, como ministerio estamos muy contentos de poder hoy día también compartir este trabajo que estamos haciendo de Mi Historia de Mundo, que se gesta primero. El Ministerio de las Culturas tiene un programa de interculturalidad inmigrante, y desde ahí nosotros, desde la Secretaría Regional del Biobío,
comenzamos a pensar cómo poder articular y darle vida a este programa con una iniciativa más concreta que pudiéramos desarrollar en conjunto. Por eso hoy día vemos tantos actores hoy día presentes. A la Fundación de Trabajo para un Hermano, a nuestra ilustradora Nati Luz, ilustradora de la región del Biobío, y por supuesto a Viviana, que es una alumna representante del laboratorio, porque de alguna manera es cómo podemos en conjunto poder articular y visibilizar la migración y lo que ello implica por medio también del talento local. Es como desde la región del Biobío logramos visibilizar la multiculturalidad por medio de creación de cuentos, de talleres literarios que en el fondo nos vayan como región mostrando esta nueva identidad que se proyecta también desde la migración. Entonces, es una iniciativa que es bastante enriquecedora, creo yo, para todos los que estamos involucrados en ella y que por supuesto tendrá un producto que hoy día con el Plan Nacional de la Lectura y el Plan Regional de la Lectura articulamos también en un libro que podremos después compartir con toda la ciudadanía. Gracias, Carolina. Y María, desde ese punto de vista también de la labor que desarrolla la Fundación, ustedes tienen una extensa trayectoria en el desarrollo territorial y de las personas que allí habitan. En particular, en este último tiempo han venido trabajando con el fenómeno migrante a través de la creación de la Mesa Público-Privada, Migrantes del Biobío. Y nos gustaría que nos comentaras cuáles son las principales motivaciones que Fundación TPH tiene en el trabajo con migrantes y cómo es que llegan a tomar este proyecto Mi Historia de Mundo. Bien, muchas gracias, buenos días a todos. Quiero compartir en primer lugar que este proyecto nos desafía, pero también nos emociona conocer personas de otras culturas, de otros lugares, de otros países y que han decidido sumarse a esta iniciativa y a esta reflexión amorosa para compartir con las nuevas generaciones. Nos emociona, como decía, y que además como fundación venimos desarrollando este trabajo para acompañar en acciones a distintas personas a distintas personas que han debido migrar a nuestro país, a nuestra zona, reconociendo que la migración ha sido desde siempre, desde que los seres humanos salimos de las cavernas, hemos migrado a distintos lugares por distintos objetivos, pero en este contexto, en este siglo y en estas instancias, la migración se ha hecho bastante más compleja. Y desde esa energía ética, amorosa, que nos involucramos en acompañar a personas que eran nuestros vecinos, que vivían en la casa de al lado en una condición de mucha precariedad, y surge esta iniciativa de ¿qué podemos hacer por el otro? ¿Cómo podemos acompañarlo? Y surge también desde vincularnos con personas haitianas que nosotros reconocemos son las personas que están con mayor fragilidad en nuestro contexto debido a esta diferencia de idioma, y surge esta apuesta de cómo hacemos que esta palabra, este hacer, sea más cercano, y se crean unos talleres de alfabetización para ellos, donde participaron aproximadamente 15 personas haitianas, y en esta interacción fuimos abriendo otras conversaciones con otras organizaciones, con otras instituciones públicas y privadas, que en el transcurrir del tiempo nos permitió a generar esta mesa público-privada que ya va a cumplir 3 años. Y en ese convocar, recibir, acompañar, también se nos suma la Seremi de las Culturas, que ha dado el impulso y la iniciativa de transcribir estas energías, estas sensaciones, estas necesidades y esta apertura a la interculturalidad. Por lo tanto, ha sido un desafío también
porque muchas de estas instituciones vienen desde sus voluntades personales, desde las voluntades institucionales y que solo están las energías, no ha habido otra forma de generar recursos hasta el momento para hacer una actividad o generar espacios más integradores. Pero estamos en esa propuesta y nos hace mucho sentido pensar que estamos abriendo un camino para otras personas, para otras creaciones, para incorporar la interculturalidad en nuestros sentires y ver a los otros como legítimos otros, seres humanos que hoy día están llegando a nuestro país, pero que en algún momento también nosotros, nuestras personas, nuestros afectos, nuestras personas familiares, amistades, tuvieron que recurrir también a la migración para salvar sus vidas muchas veces. Así que desde esa energía estamos con una apertura a compartir, a acompañar, a convocar, tanto a acompañar este proceso, pero también a seguir construyendo desde la mesa. Eso, gracias. Gracias, María. Mira, qué interesante lo que tú comentas en el sentido de los migrantes haitianos, ¿no? Porque ahí tenemos una barrera con el lenguaje, con el idioma. Y precisamente lo que nosotros queremos desarrollar hoy día es un cuento para niños ilustrado. Y ahí tenemos la barrera, ¿cierto?, del idioma, de las palabras, que es algo que nos convoca hoy día. Estamos celebrando a nivel internacional el mes del libro y la lectura. Y como una historia, como el que alguien nos narre, nos cuente, ¿cierto?, nos acerca también a esa otra persona, a conocer su mundo interior, sus emociones, sus vivencias, etc. Leía y le comentaba a los alumnos del laboratorio también de una historia de George Dawson, que es inmigrante de esclavos de Texas, hijo de inmigrante de esclavos de Texas, y aprendió a escribir a los 80 y tantos años, recién a leer y a escribir. Y a los 102 años escribió su primer libro, imagínense. Entonces, pensando en eso, también quisiéramos abrir una pregunta a los que nos están escuchando, a ustedes que están participando en el laboratorio, una pregunta abierta, que vayamos pensando en responderla mientras vamos conversando. Y es, ¿qué rol cumple el arte, y particularmente en este caso hoy día que nos convoca a la escritura y la ilustración, en el hecho de visibilizar los fenómenos sociales y cómo la creciente migración a nuestro país, como ejemplo? O sea, cómo el arte nos ayuda a visibilizar estos fenómenos. Y desde ahí, Nati Ilustra, Natacha, nos gustaría que nos contaras tú, desde tu rol como ilustradora, ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría abordar este proceso creativo de ilustrar un cuento de un país que quizás no conoces, no has visitado y obviamente que no habitas? Está así, la Natacha está así. Primero saludar, dar las gracias, feliz día del libro, leamos mucho, yo creo que esta iniciativa es maravillosa por lo mismo. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que tiene que ver con la empatía, tiene que ver con pensar de que finalmente gran parte de los migrantes de nuestro país son hermanos latinoamericanos, que tenemos muchas cosas en común. O sea, estaremos muy en un rinconcito entre medio de la cordillera y el mar, pero la experiencia latina, la historia de nuestros pueblos originarios, la historia de la colonización, ¿no es cierto?, y de cómo nos fuimos convirtiendo en países independientes, es parecida también. Va cambiando el clima, va cambiando la música, va cambiando varias cosas, pero creo que el sentido de la familia, de los amigos, son cosas que se van repitiendo. Y yo creo que llegar a ilustrar algo, ¿no es cierto?, de alguien que viene de otro lugar, de un lugar distinto, tiene que ver con conocer a la otra persona, tiene que ver con involucrarse, con ser parte de ese imaginario, ser parte de esa experiencia y esa vivencia y escuchar y poner atención, porque de repente podemos hablar muchas cosas, pero escuchar al otro es súper importante. Y los ilustradores somos eso, somos observadores, ¿no es cierto?, los ojos bien abiertos y las orejas bien abiertas también para saber qué le pasa al otro,
qué vivió, qué sintió, qué espera y cuál ha sido su recorrido y cuál ha sido su camino también. Y Oye, también, Lorena, sí, perdona que te interrumpa, pero también si me permites como aportar un poco a la conversa, también el arte es un lenguaje universal en sí mismo. Entonces, el poder que va a tener Natilustra en este sentido de poder traspasar por medio de la ilustración, tal vez historias, sentimientos, sentires, tradiciones también, que no son tal vez tan propias de nuestra propia cultura, pero la vamos por medio del dibujo a poder compartir y por medio de un libro con todos. Entonces, eso de alguna manera que el dibujo y la ilustración y el libro sea un instrumento universal de comunicación y que el arte sea un vehículo para poder contar, en este caso, lo que los participantes del laboratorio quieran compartir con nosotros. Creo que ahí tenemos un lenguaje bien potente en el pincel, en la mano de la ilustradora que va a poder participar del laboratorio creativo. Y también acotar que van a haber 14 ilustradores más y son 15 las personas que van a escribir cuentos distintos. Entonces como que ese mix y esa mezcla como de la visión de cada uno de los ilustradores, cómo plasma visualmente las cosas, más el sentir de ya la escritura, que es una obra de arte en sí misma, ¿no es cierto? Va a ser súper interesante de ver igual y de ver los resultados que van a salir dentro de este libro. Claro, lo que es el proceso creativo también de poder llegar ahí, ¿no? Hablábamos también de la importancia que tiene hoy día o la función que cumple la ilustración, porque antiguamente en la literatura infantil la ilustración era más bien decorativa, ¿no? O acompañaba al texto, un descanso visual, si se quiere, del texto. En cambio, hoy día la ilustración tiene un rol fundamental, muchas veces va más allá que acompañar el texto, hasta a veces choca con el texto, ¿no? Y nos hace pensar y reflexionar. Hoy día el mundo es muy visual, imagínense, bueno, estamos reunidos aquí a través de esta plataforma, la televisión, internet, la imagen hoy día es muy potente. Viviana, también nos gustaría que tú nos contaras como desde tu punto de vista, como este desafío en el cual te invitaron a participar, ¿cierto? Como escritora, que tú nos decías que podía ser medio complicado que te llamaran escritora, pero nos contaras, porque tú eres presidenta de la organización Amigos Migrantes Sin Fronteras, y como conversábamos, Viviana es alumna del laboratorio narrativo. Entonces, ¿qué esperas tú de este proceso? Tanto en los laboratorios, ¿cierto? Que son 6 sesiones donde participan 14 migrantes más de otros países. ¿Y cómo es el resultado final? ¿Te imaginas que podría quedar este libro de cuentos ilustrados? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te mueve también a participar del proyecto? Buenos días a todos. Lorena, gracias. Gracias por esta invitación. Buenos días, Seremi de Cultura. Un saludo cordial. La señora María Fierro, me encantaron sus palabras, me tocaron sus palabras fuertemente. Dilma, Natasha, nosotros como migrantes, muy agradecidos de que nos hayan invitado a este proyecto. Es un tremendo desafío, por ejemplo, para mí es un tremendo desafío. De escritora, nada, solo la lista de supermercado. Entonces, llegar a apoyar a Dilma cuando me llamó, me acuerdo ahora que estaba hablando la señora María, yo iba conduciendo y le dije, sí, claro, yo te apoyo porque siempre tengo ese espíritu de colaboración con todos, pero cuando llegué a la casa dije, ¿escribir un cuento? Dios, o sea, tenemos que reconocer algo y es que la humanidad se ha alejado mucho de la cultura, nos hemos alejado de la lectura. Y la lectura, como dijo la Seremi en el spot que me encantó, es parte de la cultura y la cultura te hace más humano, porque aprendes, descubres nuevos mundos sin necesidad de tomar un avión, de subirte a un barco, a un auto, tú viajas en la imaginación. A mí me tocó descubrir la lectura, como lo dije en nuestro primer encuentro, descubrir la lectura con mis hijos, porque tengo que acompañarlos. De hecho, estaban hablando sobre la ilustración. Me estoy leyendo un libro con mi hija,
Crónica de una muerte anunciada, y no tiene nada de ilustración, tratando de que ella lea sola, se aburre un poco. Entonces, hace falta eso en los libros para los niños. Cuando hay ilustración, yo noto que ella se compenetra, arma su historia en la cabeza, se la imagina, está ahí. Entonces, ¿qué espero yo con respecto a este taller y en cuanto a mi realidad? Espero poder plasmar mi vida de migrante, mi historia, porque cada migrante tiene una historia, cada migrante migra de una manera distinta. Unos migramos por amor, otros migramos porque nos expulsan de nuestro país, otros migran porque son desplazados, otros migran porque hay una política que te ahorca y te hace salir. Entonces hay muchas historias de migrantes, muchas. Como organización nos ha tocado ver historias que uno dice, wow, de verdad que fue fuerte. Entonces yo creo que el desafío más grande es lograr plasmar en esos eventos chicos, contarles y ayudarlos a que sean inclusivos cuando a ellos les toque contar la historia, porque ellos van a contar la historia, la van a contar cuando ya nosotros no estemos, de esta realidad que está viviendo el mundo ahora, que la primera migración más grande fue la de Siria y ahora la segunda es la de Venezuela. Entonces, de verdad que este proyecto cae en el punto y en el momento preciso. Ellos van a contar una historia muy linda porque cada uno va a contar una historia que va a llegar a la fibra de cada ser humano. Así que, ¿y qué espero yo al final con el libro? Bueno, que se sensibilice la humanidad y que haya más inclusión. Yo creo que la inclusión es lo más importante y con eso todos vamos a ser felices. A donde lleguemos, si hay inclusión, el migrante se va a sentir bien. No va a tener que vivir ese síndrome de Ulises tan complicado, no va a tener que... Siempre va a estar la añoranza, pero si a ti te ayudan a integrarte, va a ser una añoranza compartida, porque vas a vivirla en comunidad y vas a contarlo. Quizás salga una lágrima, pero va a salir una lágrima como de felicidad, porque te sientes acogido y no estás solo. Gracias, Viviana, por contarnos tu experiencia, ¿cierto? Estás desde el año 2003, entiendo, aquí en nuestro país, varios años, y la idea entonces, como íbamos contando, es que tú eres parte del laboratorio y hay otras 14 personas más que participan, migrantes de 5 países, y en ese sentido, Dilma, nos gustaría que nos contaras tú como coordinador del proyecto, ¿cómo fue este proceso de seleccionar a los migrantes y qué herramientas de gestión fueron necesarias para ir reuniéndolos, convocándolos? Hola Lorena, ¿cómo está? Seremi, María, ¿qué tal? Natacha, Viviana, gusto de saludarlas. Gracias por la invitación. Qué buen libro de García Márquez, Viviana. Me encanta García Márquez. Sí, la verdad es que un poco, si hablamos de migrante, en principio, para mí, tomar el proyecto fue un tanto complejo en ese sentido, puesto que, si bien es cierto, migrante en su definición es una persona que deja su residencia, ¿cierto? Y se va a vivir a otro lugar permanente o impermanentemente, ¿cierto? Fuera de su país o fuera de su región. Para este objetivo, el migrante tenía que tener una particularidad, ¿ya? Y en ese sentido, como que en principio, lo mío fue como definir cuáles eran las características del migrante que tenía que participar en este proyecto. Y para eso elaboré un perfil que era un tanto genérico, pero tenía que cumplir con ciertas características. Y esas características tenían que ver por ejemplo, cuánto tiempo llevaba viviendo en Chile. Se entiende que una persona que lleva viviendo 5 días y otra persona que lleva viviendo 20 años, no es lo mismo en términos de experiencia, en términos de análisis comparativo, ¿cierto? Respecto a la experiencia de vivir en un país distinto. Como mencionaba delante, la barrera idiomática, sobre todo en el caso de Haití, fue un punto fundamental que tuve que considerar, puesto que la lectoescritura a nivel medio, por ejemplo, era como un requisito básico,
para poder, ¿cierto?, escribir, digamos, el cuento. Como en términos generales eso, y además esto de que todo iba a ser telemático, y este proyecto estaba planteado en un principio de forma presencial, un requisito básico era que contaran con acceso a medios digitales, ¿cierto?, dispositivos digitales, y bueno, una internet segura y constante, o sea, tuve que, en ese sentido, construir una idea de perfil de migrante que fuera como atingente al proyecto, al objetivo del proyecto, al objetivo general y al objetivo específico. Entonces, en ese sentido, como las gestiones un poco, las herramientas de gestión fueron coordinarme, ¿cierto?, en principio con organizaciones de migrantes, y en este caso, bueno, me tocó justamente vincularme con doña Viviana en un principio, que me ayudó ahí con visualizar posibles participantes del proceso. Hice un sondeo de organizaciones y también de organizaciones de organizaciones migrantes y también de organizaciones que trabajan la temática migrante, ¿ya? Diagnostiqué un poco, y en la mayoría de los países, de estos 5 países que están dentro del proyecto, hay organizaciones y hay instituciones que trabajan con el tema migrante, pero en algunos países noté que no habían tanta organización como, por ejemplo, en Perú. Me pasó que en Perú no encontré mucha organización, contrariamente a Venezuela, por ejemplo, y es que justamente, y tomando las palabras de María, el acto de emigrar ha sido es intrínseco del ser humano. Es una acción que ha ocurrido siempre. Entonces, me pasó que, por ejemplo, las personas de Perú ya llevan muchos años migrando a Chile, y algunos ya están como encriptados en esta nacionalidad, en este país. O sea, como voy a escribir una historia de migrar, pero si llevo acá viviendo toda mi vida. Contrario, por ejemplo, a la experiencia de los alumnos de Haití, que llevan 3 años viviendo acá, o a las personas de Venezuela, que es un fenómeno creciente en esos países, pero hay otros países que llevan, bueno, sabemos, el sur de Chile tiene una extensa historia también de migrantes de Europa, por ejemplo. Entonces, mis herramientas como de trabajo fueron el levantamiento, la coordinación con la red de organizaciones que trabajaran la temática, y en ese sentido, Mesa Migrante Público-Privada del Biobío fue una institución que eje para mí, porque hay muchos organismos que están dentro de la temática migrante, y que a través de ellos pude, digamos, ¿cierto?, acceder a personas que estuvieran interesadas en participar. Digamos, la plaza, por decirlo de alguna manera, o la cantidad de personas que iba a participar es un tanto acotada, son 15 personas. Entonces, no podíamos tampoco hacer una difusión tan amplia, porque obviamente íbamos a llegar a muchas personas, mucha gente, y íbamos a tener que ir haciendo un filtro, y no quería ir como decepcionando un poco a muchos que quisieran participar. Entonces, en ese sentido, fuimos como a través de los dirigentes y reforzando también esta acción del dirigente como ojo clínico del espectro migrante que hay. Entonces, a través de ellos fuimos viendo los posibles participantes. La Mesa Migrante, como les digo, fue un organismo fundamental, y ha sido un organismo fundamental aún en este proceso. Eso. Gracias, Dilman. Bueno, quisiéramos volver a abrir la pregunta, ¿cierto? Que nos llegan algunos comentarios de felicitaciones al proyecto, y reflexionando hoy día sobre el rol que cumple el arte, y abajo podemos ver la pregunta, particularmente la escritura y la ilustración, en el hecho de visibilizar los fenómenos sociales, como la creciente migración a nuestro país. Y desde ese punto de vista también, Natacha, nos gustaría que nos contara qué aspecto de este proyecto, de Historia del Mundo, te llama la atención, te hace sentido o cobra una relevancia para ti, por querer participar, ¿cierto?, como ilustradora. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que dijo la Caro al comienzo, que es con qué elementos, ¿no es cierto?, del mundo del arte nos pueden ayudar a visibilizar ciertas situaciones o vivencias. Creo que visibilizar es como la palabra clave dentro de este proyecto. Quizás es más difícil
no sé, saber del otro a partir del boca a boca, podemos conocer a nuestros vecinos, podemos conocer, qué sé yo, porque yo vivo en este momento en un lugar o en un barrio, ¿no es cierto?, donde hay mucho migrante. Entonces, dentro de la conversación también podemos conocer al otro, pero ¿cómo hacemos que esto sea más masivo también? Y en ese momento, cuando Dilman en particular me presenta el proyecto, fue como, ¡ah! ¡Ay, ay, qué bien, hay que participar, hay que hacerlo! Porque no solamente era el trabajo de la escritura, ¿no es cierto?, de este laboratorio donde va a salir un cuento, sino también el hecho de que se va a transformar en un libro, el hecho de que son cuentos infantiles, el hecho de que van a tener ilustraciones, ¿no es cierto?, que es un medio por el cual la gente, como decía Viviana, se siente mucho más involucrada o puede tener una mayor conexión a partir de la visualidad igual. De repente a través del texto puede ser un poco más difícil, aunque no creo que tanto, pero sí los colores, la forma de contar a través de una imagen o a través de la creación de un personaje, pueden ayudar mucho más a que la gente sienta empatía y se siente involucrada con aquello que se está contando. Y el poder generar un libro, ya sea físico o un libro digital, ayuda a que esto sea más masivo, ayuda a que hayan otros, no solamente los niños, porque tanto el cuento infantil como la ilustración infantil tienen esa magia que llega tanto al niño como al adulto. Entonces, el niño se va a sentar, ¿no es cierto?, a la mesa a tomar once o en el living con la familia y puede involucrar también a la familia a conocer y entender qué es lo que le pasa al otro, qué es lo que le pasa a mi amigo, a mi vecino, a mi compañero del colegio, ¿no es cierto?, o a los papás de mi compañero del colegio que han sido migrantes, ¿no es cierto?, y que tuvieron esta historia, este recorrido hasta llegar a donde vivimos nosotros. Entonces, creo que es fundamental y creo que esta instancia, así como Dilman decía, bueno, en este momento fue chiquitito y lo estamos haciendo con 15 personas, pero algo que no le va a llegar solamente a estas 15 personas y a sus familias, sino que la idea es hacerlo, ¿no es cierto?, que circule y que el resto conozca la experiencia y la vivencia de los demás. Así que súper, muy contenta y muy motivada también con lo que va a salir y con el resultado de este proyecto. Qué bueno. Gracias. Oye, Lorena, y tomando un poco lo que decía también, la Natilustra y Viviana en un principio, que estaba leyendo Viviana con sus hijos y que se da cuenta que a medida que los niños crecen, por alguna razón, vamos marginando la ilustración del proceso de lectura. Y como que es como que culturalmente nos prohibimos como adultos poder disfrutar de este goce estético que está asociado al lenguaje ilustrativo. Y creo yo que aporta mucho. Entonces, yo creo que este proyecto es multidisciplinario y que, por supuesto, está enfocado en niños particularmente, sí va acompañado de los adultos que también nos permita reencantarnos con este lenguaje de la ilustración. Y yo creo que ahí también en el futuro, ¿por qué no proyectar de que vayan desapareciendo las ilustraciones de los libros de adultos? Yo no le veo mucho sentido, la verdad, porque creo que es un lenguaje que aporta, que entrega un mensaje adicional y que va más allá del acompañamiento propio del texto, una interpretación en sí misma. Entonces ahí también ver ese potencial que tiene. Sí, de todas maneras, y de hecho si uno piensa, cuando uno habla de la literatura infantil juvenil, uno tiende a pensar como infantilizar, ¿no? Y en realidad un buen texto literario es transversal, como se dice, como de 0 a 99 años. Nosotros como adultos también disfrutamos, yo soy muy lectora de libros infantiles, me encantan los libros infantiles, los libros ilustrados, y en realidad pienso, cuando uno va a escoger un libro que le va a contar a un niño, por ejemplo, si a uno le gusta, obvio que lo va a transmitir con ese gozo, con esa pasión, ¿cierto? Y lo va a contar de esa forma también. Entonces, claro, no delimitar tanto que esto, sí hay temáticas obviamente que para los niños no se pueden tocar, pero si es un cuento que nos llega, que nos emociona, es bastante transversal. Algo que yo creo que no podemos desconocer, hoy día tenemos un lindo día, 23 de abril, y soleado acá en la región del Biobío. Sin embargo, aunque esté soleado, no podríamos decir
vayamos a tomarnos un cafecito, a disfrutar del día, porque estamos en cuarentena. Es una realidad que no podemos desconocer, ¿cierto? Y porque estamos en una pandemia mundial y es un tema que igual vamos a tener que abordar y que también debe haber sido complejo, me imagino, Dilman, para poder coordinar este proyecto, porque efectivamente hoy día, si no estuviéramos en esta situación, lo más probable es que este conversatorio estaría en un lugar físico, nos podríamos tomar un cafecito después, ¿cierto? Tenemos que estar cada uno en sus espacios y tomando separados. Y lo difícil que es, porque desde un punto de vista también para poder hacer un taller puede tener ciertas ventajas, pero también se pierden otras, el poder compartir, el poder, no sé, tocarnos, vernos, nos vemos aquí. Pero ¿qué ocurre con esto de la pandemia, con la situación sanitaria, que tenemos ciertas restricciones, tanto laborales, ¿cierto? Que tenemos que pedir un permiso para poder ir a comprar al supermercado, al médico, y todo lo que está ocurriendo, que hay un desgaste emocional también ahí. ¿Cómo coordinar este proyecto, Dilma? ¿Cómo lo coordinaron en relación a esta situación sanitaria? Yo diría cómo lo hemos coordinado en el fondo, porque yo, si bien es cierto, soy el coordinador, pero no trabajo solo, sería imposible. Creo que se han presentado complejidades, sí, pero antes que mencionar las complejidades, me gustaría decir que justamente si han habido alguna, la he sorteado de buena manera porque he tenido un respaldo, he tenido personas que quizás intermitentes y otras más presentes han estado apoyándome, y en este sentido vale mencionarlas: Carla León, ¿cierto? Coordinadora de la Unidad Ciudadanía Cultural. Mi contraparte ha sido pero un aporte mayúsculo. A ti misma, Lorena, por asumir este desafío, ¿cierto? De mediadora narrativa del proyecto. Bueno, el equipo TPH que está ahí en el fondo siempre sosteniendo. Las organizaciones, Viviana Yepe, en este caso, que me aportaron con información respecto de posibles participantes, la misma mesa migrante, Marcelo Sánchez, del Plan Nacional de Lectura, que me ilustró justamente respecto de esta figura de mediadora narrativa, que era un concepto que yo no manejaba. Y también me indicó que había una plataforma de Hijo Ilustre, donde estaban todos los ilustradores juntos, ¿te fijas? Información que con la que yo no contaba, y en ese sentido yo creo que ellos han ido como construyendo esta estructura desde el papel a lo físico. En ese sentido creo que no he estado solo y vale agradecer. Ahora, si bien es cierto, la complejidad que yo visualizo, más que para la coordinación, sino que para el proyecto en su totalidad, el hecho de pasar desde lo presencial a lo telemático. En principio, creo que porque lo telemático nos trae un poco, digo personalmente, y porque lo he conversado con otras personas, un poco agotados. Ya estamos mucha cantidad de horas frente a la pantalla, y en ese sentido hay cierto cansancio de lo telemático. Que en términos presenciales sería mucho más lúdico, diría yo, distendido, hasta podría mencionar ese concepto. Y creo que también en los vínculos que se forman en las relaciones interpersonales de forma presencial son mucho más potentes. Se genera mucha mayor transmisión de contenido, de experiencias, de ideas, de visiones. Y eso obviamente creo que le pone un poquito, no el palo en la rueda, pero sí como que ataja un poco la idea principal del proyecto, que es generar esta transculturización, si se quiere llamar, o esta interculturalidad de alguna manera. Pero nada, como decía por ahí Schopenhauer, sin salud no hay felicidad, y no podemos hacer mucho. O sea, lo principal es que estemos todos bien en términos de salud, y luego lo demás. Eso. Claro. Según María, parece que nos quieres comentar algo. Sí,
Sí, ¿sí? yo solo estaba haciendo la vuelta hacia atrás, recordando cuando fueron las primeras conversaciones respecto a este proyecto con Natalia Echeñique, que era eh, nuestra acompañante o la persona que desde Cultura se acercó a a esta propuesta que era la Mesa Migrante, pensando que la fundación tiene una casa muy bonita en Juan de Dios Rivera, acá en Barrio Norte, y nos imaginábamos que en esta sala pudieran haber las personas que como... Y entonces este encuentro afectivo de reconocernos, de tocarnos, estaba tan presente cuando lo estábamos pensando, que eso fue hace un tiempo. Entonces, pe- como acompañando la reflexión de Dilma, esto del encuentro con el otro, del tocar al otro, del mirar al otro, ah, tendría, tendría ese objetivo de contención también, pensando en esta reparentalización afectiva del ser humano que está tal vez en algún momento necesitando ser contenido a partir de esta emoción que pudiera aflorar. Pero nada, tenemos que pensar que esto va a pasar y que en la casa hay un espacio, eh, esperamos que sea propositivo para que nos podamos encontrar en algún momento y poder generar ese encuentro afectivo y ese tocarnos y ese mirarnos, ya no desde una pantalla. Así es que esperamos que cuando sea el lanzamiento, el cierre, podamos hacer algo bonito ahí y poder, aunque sea con mascarilla, poder tocarnos. Pero bueno, o sea, O poder esa es vernos la por lo esperanza que yo menos. tengo. Sí, es una bonita esperanza en todo caso, porque claro, la idea sería, este proceso puede ser más complejo, estamos, claro, en una pandemia, estamos en cuarentena, sin embargo, no podemos dejar de pensar que a lo mejor en el lanzamiento sí vamos a poder vernos y poder hacer algo más significativo que ya no sea telemático, como dice Vilman, y podamos estar ahí físicamente y viendo los libros impresos. Sí, No, por favor. comentar, sí, sí. Bueno, según los últimos datos publicados por la ONU, en Chile hay 939.992 inmigrantes, ¿ya? Es decir, un 4,92% de la población del país. Sin embargo, se estima que esta cifra puede ser superior si se sumara a las personas que se encuentran en situación migratoria irregular, que es algo que no podemos desconocer, ¿no? Además, en los últimos años el número ha ido aumentando exponencialmente. Entonces, María, desde la ONG, ¿cierto? Ustedes llevan más de 31 años creo, más de 30 iba a decir, pero 31 años, Sí. trabajando por el desarrollo de personas y comunidades en procesos de transformación social. Entonces, en esta temática, ¿cuáles creen ustedes que son las condiciones necesarias de implementar en materia de migración en nuestro país, a fin de que, como conversábamos, ¿cierto?, este acto de migrar resulte un proceso amigable para la persona que llega a Chile? Bien, yo tengo muchas imágenes, muchas ideas, muchas cosas que reflexionar, porque como lo decíamos, el acto de emigrar ha sido desde siempre y ha sido desde todas las culturas, desde Asia, Europa, desde Europa, o sea, desde África, este rapto obligado de la esclavitud hacia Europa, hacia América. Entonces, lo que tengo como imagen es habitualmente mucho dolor en este trasladarnos. Por un lado, mucho dolor, pero también hay sueños, hay expectativas. Estaba pensando en los colonos que llegaron a América o a Chile por el sur, reconocer que mi bisabuelo también es migrante, y me planteo desde ese trayecto de viajar desde Europa, desde España, para llegar a esta larga faja de tierra, con todas las expectativas y con todos los sueños que traerían,
eh, y siento que hay un ejercicio tan de valor, de valentía humana, porque hay un proyecto atrás, un proyecto personal de querer ser más felices, de querer vivir una vida lo más digna posible. Y entonces cuando nos encontramos con estas barreras y esta situación compleja de que no, de que el documento, de que te falta esto, de que tienes que esperar, o cuando vemos esta situación o vivimos esta situación afuera de la gobernación en esta condición tan, lo- yo personalmente lo sentía tan violenta, tan denigrante, que me produce un cierto dolor en el alma, sentir que como país, como ciudadanos, como cultura, no hemos tenido la apertura de ser más empáticos, más receptivos, más conectarnos con mayor fuerza como ciudadanos en relación a esta llegada, venida de personas que buscan un sueño más digno, sueño para ellos y para su familia. Entonces, me siento cierto dolor de ver que no nos ponemos en el mejor estar del otro. Entonces, siento también que hay ahí un cambio cultural, que no lo vamos a vivir nosotros, no lo vamos a ver nosotros, pero tenemos que pulsar hoy día para que ese cambio sea, para que esa integración sea lo más humana posible, lo más éticamente posible, más dignamente posible. Y desde ahí es que integrarnos conformar y participar y ser convocante de la mesa migrante, eh, me hace mucho sentido que estemos, porque lo hacemos desde el voluntariado, ahí no, solo estamos porque queremos estar. Y entonces miramos cómo la política pública chilena todavía está siendo tan segmentaria, le abre la puerta a unos y le niega la puerta a otros. Y eso duele, duele en la humanidad, duele en el sentir. Tenemos el desafío en relación a la nueva constitución también de cómo abrir las conversaciones para que esta integración sea lo más humana posible, porque nadie está ajeno a esta migración. Yo soy migrante también del rural urbana, pero también me ha tocado transitar para distintos lugares y eso eh, desde mí tiene que ser eh, desde la empatía, desde el sentir que el otro y que si yo quiero ser bien tratada, tengo que también bien tratar a otro. Por lo tanto, tenemos muchos desafíos como sociedad, tenemos desafíos como grupo, como agrupación, como institución, y tenemos un desafío grande como país. Eso me surge. Gracias. Sí, míralo, claro, muchos desafíos y un camino todavía que recorrer. Y tomando también tus palabras, nos gustaría preguntarle a Viviana, desde el punto de vista de su historia personal como migrante, ¿cierto? ¿Cómo ella vivió el proceso de migrar a nuestro país y cómo describiría esta vivencia? A ver, mi migración fue, digamos, no programada. No programada en el sentido de que yo conocí a mi pareja en mi lugar de trabajo en Colombia. Nunca tuve mis planes migrar de mi país y por lo tanto fue algo tempestuoso, algo así de que me voy, ya, me voy. Pero cuando yo llegué a Chile, no había el flujo migratorio que hay ahora con respecto a lo que dice la señora María. Ahora mismo, mi experiencia como migrante fue positiva, fue sana, fue, digámoslo así, fue una migración fantasiosa. Me vine con una maleta llena de ilusiones, de armar un hogar, tener hijos,
buscar el lugar ideal para vivir. O sea, fue algo así rosa. Entonces, mi migración, con respecto a lo que se vive ahora, no fue traumática en el sentido, fue dolorosa en el sentido de que uno deja lo suyo, dejas tus amigos, dejas tu familia, tu lugar, esa cultura tan hermosa. Imagínate, yo vengo de Barranquilla, desde una de las ciudades más felices del mundo, y con un carnaval que se dura todo el año preparándolo. Todo el mundo vive en función al carnaval todo el año. Entonces, llegar acá, ese choque cultural fue lo único que, digamos, fue lo más doloroso para mí. Pero comparándolo y viendo a cómo está ahora, como dice la señora María, a esa cantidad de personas que estaban en gobernación, que hacían sus filas, personas con trámites pendientes, porque el RUT es la vida del migrante. Sin RUT no eres nadie en Chile. Entonces sí tuve una migración un poquito más amable a lo que se vive hoy en día. Esa es como mi experiencia, como la experiencia que comparando un poco de cómo fue mi migración a lo que se vive hoy en día. El flujo migratorio de hoy es abismante. Tú dabas una cifra y yo tengo otra cifra porque estamos un poquito más como actualizados. Son 1.325.880 migrantes en este momento, sin contar los migrantes por paso no habilitado, que ese es un número fuerte. Es increíble como... Y que las organizaciones no hemos podido hacer un censo con esto porque ellos están renuentes a participar, ellos están renuentes a dar información, ellos están renuentes hasta de seguir indicaciones que uno les dé para su bienestar. Tú les dices, ve a PDI, autodenúnciate. No, yo no voy para allá. Entonces, ese grupito de ahí va a sorprender porque son muchos. Claro, tú te refieres a los que están como en temas irregulares, ¿cierto? Sí, los que entraron por paso no habilitado, sí. Claro, sí. Bueno, ¿quisieras comentar algo, Dilma? Sí, así súper corto. Y era un poco, quizá una de las complejidades, volviendo a mi pregunta atrás, pero fue más bien mía, pero igual, digamos, es válida mencionarla. Un poco el fenómeno migrante de hoy tiene eso que mencionó Viviana, que es un poco más complejo, que para ella fue un poco más rosa y ahora está como bajo una cierta tensión. Ya hay mucho migrante por problemas sociopolíticos en su país. Entonces, una de mis quizás complejidades internas era cómo es que una persona que migra bajo esas circunstancias puede traspasar su historia, ¿cierto?, a un cuento infantil. Y yo creo que te lo mencioné en algún momento, cómo trasvasijar para que un niño comprendiese esa historia, digamos. Que tomando igual las palabras de María que mencionaba antes, efectivamente en Chile tenemos migrantes y tenemos extranjeros. Hay una diferencia de personas que vienen de determinada parte del mundo, que son efectivamente extranjeros, y personas que vienen de otros países, son de Latinoamérica, por ejemplo, son migrantes. Entonces, hay una quizá diferencia de concepto apuntando a lo mismo, al mismo fenómeno. Sí. Eso, gracias. Sí. Sí, Bueno, con respecto a lo que decía Dilma, y no olvidemos que también va a haber un fenómeno con esta ley, que no sé cómo va a reaccionar la humanidad, que hay migrantes que entraron por paso no habilitado con sus esposas a punto de dar a luz y que tuvieron el bebé aquí en Chile y que van a tener que salir. Entonces, hay muchos que se hacen la pregunta, ¿van a expulsar a un chileno? Esa es una pregunta que uno está dejando ahí porque esa pregunta va a salir. No es menor. Sí. Se me va un poquito el audio. No sé si me escuchan bien. ¿Nos escuchamos bien? Súper bien. Escuchamos, Lorena. Súper bien, Lorena. Sí, no sé si soy yo la que está... Ah, ya, perdón.
No, está súper bien. Sí. Mira la pregunta que nos deja Viviana y que a lo mejor también muchas veces uno cree que la literatura viene a respondernos ciertas cosas en este proceso del laboratorio narrativo y en verdad la literatura a veces lo que hace es abrirnos más preguntas, como lo que está ocurriendo hoy día con el conversatorio, ¿no? Que Viviana nos hace esta pregunta que es algo que tenemos que reflexionar, porque no tenemos todas las respuestas y pocas veces la literatura viene a darnos respuestas, nos abre más preguntas, ¿no? Nos hace reflexionar. Por eso esta mañana queríamos reflexionar en torno a la función que cumple el arte, en este caso la literatura, ¿cierto? La ilustración, en estos procesos complejos que vivimos como seres humanos, porque nosotros hoy día podemos quizás hacer un símil con lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo todos en pandemia, que de alguna forma nos une, como en el mundo, imagínense, estamos viviendo todos algo muy similar. Las mascarillas, el miedo a salir a la calle, el miedo de contagiarnos, personas que se están muriendo, hablamos de temas, Irma dice algo importante ahí, ¿qué temas les hablamos a los niños? ¿Cómo vamos a esconder las temáticas de los niños si la muerte está presente todos los días? Entonces uno podría decir, no podemos hablarle de la muerte a los niños, ¿por qué no? ¿Cómo no? Tenemos que buscar las formas, ¿cierto? Si es algo que está ocurriendo, no podemos hablar de la violencia, es algo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos contándonos esta historia, hacemos esta experiencia, que puede ser una experiencia dolorosa, que alguien usaba, María usaba mucho la palabra dolor, el dolor que nos causa, porque la emoción es la que nos mueve también muchas veces en el arte, ¿cierto? Que es una buena forma quizás de canalizar estas emociones también, porque como seres humanos tenemos rabia, tenemos miedo, tenemos etcétera, o sea, eso es intrínseco del ser humano. Pero sabes tú que ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, sí. Pero sabes tú que también, y quizá aquí súper relacionado al proyecto, creo que el arte tiene una función que en relación a la pregunta, que era para el público, ¿cierto? También, creo que tiene una función que está un poco extraviada, porque siempre está vinculado con lo recreativo, pero yo le doy al arte una función mucho más educativa. Si bien es cierto, el artista te manifiesta ciertos estados emocionales, pero también te hace analizar, ¿cierto? Generar cierta crítica sobre los problemas sociales, sobre el contexto, que finalmente es el que le da el texto para su obra. Y al momento de generar esta crítica y la persona recibirlo, ¿cierto? Le puede hacer un clic en relación a la temática. Y yo creo que el proyecto justamente busca hacer eso, busca educar. Educar frente al fenómeno. Y creo que si el arte en este sentido, tanto la ilustración como la escritura, tiene un rol, es educar. Oye, en ese sentido, Lorena, tomando un poco de esta diferencia de conceptos que hablaban antes entre lo que es migrar, o el migrante y el extranjero, yo creo que ahí también hay una discusión no menor, que es como una discriminación social finalmente ante de dónde proviene la migración. Y ahí, que estamos en el Día del Libro, aprovecho de recomendarles a una filósofa española, Adela Cortina, con su libro Aporofobia, que trata un poco sobre el tema, así que podemos profundizar un poquitito más sobre eso. Sí, muy buena Adela Cortina. Gracias por la recomendación. Carolina, por el tiempo, quizás podríamos ir cerrando y nos gustaría hacerte esta última pregunta, Carolina. Sí, claro. ¿Cuáles son las siguientes iniciativas? ¿Se escucha bien? Las siguientes iniciativas a implementar o en proceso de construcción en materia migrantes desde la Seremia de Cultura. Bueno, ahí, Lore, yo quiero compartir con todos ustedes que este es el primer año que nosotros como región del Biobío implementamos ya con un proyecto concreto el programa Interculturalidad y Migrantes, con el proyecto Mi Historia de Mundo, y que, como bien dijimos al principio de la conversación, es un proyecto que es posible gracias a este convenio de colaboración que hicimos con la Fundación TPH. Y este trabajo que está empezando también se proyecta durante este año. Se proyecta más o menos hasta septiembre de este año. Y lo bueno de esto es que nos da el puntapié inicial para empezar a trabajar de manera más permanente este programa, y vamos a tener este año también un nuevo proyecto regional que vamos a trabajar y que estamos diseñando en conjunto con la Dirección de Extensión de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
y también vamos a realizar un convenio de colaboración con ellos para poder llevar a cabo 2 componentes que tiene el programa de interculturalidad e inclusión de migrantes. Así que vamos a hacer un nuevo proyecto regional y también vamos a tener presentaciones de elencos migrantes en centros culturales de la región del Biobío. Y eso, por supuesto, con el objetivo de circular contenidos artísticos migrantes en los mismos espacios donde circulan contenidos de artistas chilenos. Así que creo que esto genera puentes también entre los artistas, los contenidos, la red de espacios que el Ministerio ha logrado levantar en los años que lleva trabajando esta materia. Y la otra iniciativa que estamos impulsando desde el programa de fortalecimiento de la identidad cultural regional, que es más conocido como FIRCTO desde Ciudadanía, es la elaboración del financiamiento de un catastro y un catálogo de artistas migrantes residentes en la región del Biobío. Esto va a ser un insumo concreto que nos va a permitir también proyectar el trabajo más permanente y a futuro en materia de artistas y migración. Así que estamos bien contentos porque estamos trabajando e impulsando distintas iniciativas y esperamos que este proyecto sea, o sea, fue el puntapié, pero vamos a ir viendo cómo seguimos avanzando en esa materia. Hay desafíos ahí. Así que eso, Lore, te puedo contar. Gracias. Bueno, para ir cerrando entonces esta conversación que ha sido bastante interesante, agradecerle su participación y bueno, esperando también que se viva todo este proceso de escritura, de ilustración. Hay 15 ilustradores de la región del Biobío involucrados en el proyecto, 15 escritores migrantes de 5 países, ¿cierto? Tenemos los países, Dilman, si me ayudas con los países, para no confundirlos, no lo tengo por aquí. Ecuador, Perú, Haití, Venezuela. Colombia y Venezuela. ¿Sí? Entonces vamos a tener un resultado muy diverso en este libro de cuentos infantiles. La idea es que nos conectemos los escritores se puedan conectar con su niño interior para poder contar esta historia y que pueda llegar a todos y que sea de interés de 0 a 99 años, lo más probable. Entonces, para ir cerrando ya, se fue la Lore, la perdimos. Pero bueno, para ir cerrando yo, si ella vuelve, yo quisiera agradecerle primero a cada uno de ustedes su participación, por involucrarse en este proyecto que nosotros como Ministerio creemos que potencia el acceso a la cultura, potencia la inclusión, y estamos muy contentos de impulsarlo. Así que agradecer a Viviana, agradecer a Natilustra en la representación de los ilustradores, agradecer al programa de fomento de la lectura también, a la unidad de ciudadanía del Ministerio. Yo no puedo no nombrar acá a todos los que hacen posible dentro del Ministerio de las Culturas que esto se articule de manera correcta, por supuesto, a María, a Dilman y a todos los que hacen posible esto. Así que muchas gracias por sumarse, por creer en el proyecto, y esperamos que el proceso, siempre los productos son buenos cuando los procesos son bueno, así que ahí volvió la Lore. Me caí, era para darle más para que ocurra algo imprevisto. Como estamos viviendo. Carolina ahí quedamos así, bueno. Asumió de moderadora con todo el talento. Oye, de repente parece que yo misma apreté algo, además. Bueno, pero lo que estábamos para cerrar, en relación a al tema que nos convoca de Mi Historia del Mundo, ¿cierto? Queremos cerrar con música, qué mejor forma, porque en realidad esto es una celebración. Estamos celebrando el Día del Libro, también esta iniciativa, ¿cierto? Que va a dar pie a a un resultado precioso, un cuento con libros ilustrados, un libro de cuentos ilustrados con ilustraciones de la región, con migrantes que nos van a contar su historia. Entonces, en realidad, es un motivo de celebración. Y qué mejor que con música. Nos gustaría cerrar el video con un video de la New Band Concepción, que es un grupo de músicos haitianos. Así que ahí lo dejamos para los que no lo... acompaña y desarrolla tu creatividad. A continuación, Cultura en tu Hogar, programa que busca difundir el trabajo de artistas de la región del Biobío. New Band Concepción es un grupo formado por músicos haitianos llegados a Concepción entre los años 2017 y 2018, quienes buscaban mejores horizontes y estabilidad laboral. Los integrantes se conocieron en Chile descubriendo su afinidad en el gusto por la música.
Esto los motiva a agruparse con el propósito de dar a conocer su música y su cultura en la ciudad que hoy los acoge. Incorporan a su repertorio un ritmo característico de Haití, el compa, compás o compa direct. Es una música que se popularizó en la década de los 50 con destacados saxofonistas. Ellos cambiaron el rumbo de la música haitiana, tomando fuertes influencias del merengue dominicano, pero con un carácter más lento. En esta ocasión escucharemos el tema Haití Chéri, en idioma creol, que habla de Haití y las personas que se encuentran lejos de su país. Haïti, à l'âme constant, well, au sous-prince, au j'aime t'envie, well. Haïti, à l'âme constant, well. Haïtien, mes frères, au j'aime t'envie, well. Depuis l'aéroport, moi senti me transformer. Radio, télévision, journaliste, tout est venu rencontrer. Yo sorti tout côté, pour yo vite accueillir nous. Moi t'es tellement content, que pas même cavaler en chanter. À la content, à soyam dans pays, mes amis. À la content, à soyam avec famille, oui c'est vrai. À la content, à soyam avec famille, yo. À la content, à soyam dans pays. Circulation bloquée sous toute route Montana. On jeudi soir arrivé, n'a dériché à Risa. Nous ouais bon barbecue, nous manger bon griono. Mercredi 1er mars, son jour peuvent s'ablier en chandelle. À la content, à soyam dans le pays des amis. À la content, à soyam avec famille, oui c'est vrai. À la content, à soyam avec famille, yo. À la content, à soyam dans le pays. Yo men, Haïti chérie, c'est où prendre la vie, même si mal quitte, yon jour faut retourner dans le pied. Haïti chérie, c'est où prendre la vie, même si mal quitte, yon jour faut retourner dans le pied. Haïti chérie, malgré tes sentis, même si mal quitte, yo souvent retourner dans vie. Haïti quitte non moi, Haïti met pas moi, même si conception Titi, yo souvent vite dans vie. Haïti chérie, c'est où pas la vie, maman, même si m'a quitté, yo souvent retourner dans vie. Haïti chérie, c'est où pas la vie, maman, même si m'a quitté. Yo, je veux retourner dans le pied. Oh, compa. Nostalgie. Dans les salles, nous bouquets, même si le pilote c'est beau. Oblige à manger, nous bouquets. Même si moi fatigué, pour m'en payer mille loin. Nous bouquets, nous bouquets. Manger chinois. Nous bouquets. Travail dans la factory. Nous bouquets. Manger chinois. La neige met à tomber, faut t'en mettre en faille. Nous bouquets. Même si moi fatigué. Nous bouquets, même si le pilote est roi, oblige à le monter. Nous bouquets, manger chinois. Nous bouquets, travail dans la factory. Nous bouquets, manger chinois. Haïti chérie, c'est
vie, Déu bam la vie, même si mal quitter, yo souffre personne love you. You been baby. Cuídate del COVID, nos cuidamos juntos.